No me miró ni una sola vez durante los votos. Sus ojos estaban fijos en él, su ex, el hombre sentado 2 filas detrás de la familia del novio, apretando la mandíbula con tanta fuerza que podía ver sus músculos contraerse desde donde estaba. Vestía de blanco como un arma, no como una promesa. Y cuando dijo sí, quiero, lo sentí como una declaración de guerra, no como un comienzo. Sabía lo que yo era para ella incluso antes de firmar el certificado de matrimonio, un peón, un mensaje, una detonación perfectamente sincronizada. Pero acepté. Dejé que se casara conmigo porque estaba lo suficientemente desesperado como para creer que podría sobrevivir al fuego sin contagiarme. Me equivoqué. La primera vez que me besó, en público, calculado, frente a las cámaras, sentí sus labios presionarse contra los míos como si estuviera sellando un pacto con el diablo. Le devolví el beso porque no sabía cómo no hacerlo. Olía a peligro, dinero y orquídeas silvestres. Se llamaba Calista Morbo Ice, socialité, reina de hielo y, ahora legalmente, mi esposa. Ella no me preguntó nada personal antes de la boda, ni de dónde era, ni qué quería, ni quién era yo debajo del elegante traje que la sábana había confeccionado para mí. Ella solo quería una cosa, obediencia, y tal vez, solo tal vez, la satisfacción de ver su desamor en tiempo real. Él la había engañado, la había humillado, la había cambiado por una rubia con una risa plana y un pedigrí perfecto, y Calista, a cambio, me había encontrado a mí, la camarera desconocida que una vez le sirvió su whisky de primera sin pestañear, que no se inmutó cuando insultó la iluminación o se quejó del frío en el aire. Supongo que pasé algún tipo de prueba esa noche, o tal vez solo parecía alguien a quien podría utilizar. Firmé el acuerdo prenupcial sin leerlo. Lo deslizó por la isla de mármol en la cocina de su ático como si fuera solo otro recibo. Esto es temporal, dijo sin levantar la vista. Nos divorciaremos en 1 año. Serás compensado por tu tiempo. Si disfrutaste este contenido y quieres apoyar el canal de una manera especial, intenta hacer clic en el botón de agradecimiento a continuación. Es el que tiene el icono del corazón y el signo de dólar. Con Super Thanks, puedes hacer una contribución directa al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos increíbles para ti. Como si fuera un jurado, como si no me estuviera pidiendo que durmiera a su lado durante 365 noches mientras fingía ser alguien. No estaba bien. Respondí, no porque estuviera bien, sino porque no quería que viera cuánto necesitaba el dinero, o quizás cuánto deseaba importarle a alguien, incluso si era falso. La boda fue fría, elegante, rosas blancas estériles y cristal de obsidiana y luz de velas que hacían que su piel pareciera aún más pálida, como una estatua tallada en venganza. Cuando deslizó el anillo en mi dedo, su mano tembló, pero no por mí, no, estaba observando su reacción. Él no se inmutó, no visiblemente, pero ella sonrió como si hubiera ganado algo de todos modos. La primera noche estuvimos solos en la misma cama. Apagó la luz sin decir buenas noches. Me quedé allí tumbado mirando al techo, preguntándome si podía sentir mi pulso acelerado a centímetros de distancia. Puedes dormir a la izquierda, dijo. Por fin. Su voz era más fría que las sábanas de seda entre nosotros. No ronco, si eso es lo que te preocupa. No lo estaba. Me preocupaba la forma en que su voz hacía doler algo dentro de mí, profundo, agudo y repentino. Me preocupaba lo hermosa que se veía en las sombras. Estaba preocupado. Ya la deseaba y no sabía cómo detenerlo. No hablamos mucho la primera semana. Tenía fiestas a las que asistir, apariencias que mantener. Me quedé a su lado como un accesorio viviente, sonreí cuando me apretaba la mano, reí cuando les pasaba líneas a los paparazzi. Y cuando llegamos a casa me quité los tacones que insistió en que usara y me froté los arcos doloridos en silencio mientras desaparecía en su suite. Hasta que una noche no lo hizo. ¿Por qué dijiste que sí?, preguntó ella, parada en mi puerta con una bata de seda negra que apenas le llegaba hasta los muslos. ¿A la boda? Debería haber mentido, haber dicho algo sobre admiración, fama o querer ayudarla, herirlo, pero en cambio lo dije porque quería saber cómo se sentía ser deseada, aunque no fuera real.
Me miró como si no esperara esa respuesta. Luego cruzó la habitación y se sentó en el borde de mi cama. El colchón se hundió bajo su peso. Su pierna desnuda rozó la mía. Dijo que era aburrida, dijo secamente. Predecible, que necesitaba a alguien más cálido. Me miró entonces, realmente parecía un espejo. Tenía miedo de verse reflejada. ¿Te aburro? Se me secó la garganta. El corazón me latía con fuerza. Tragué saliva, no, eres aterradora. Sus labios se crisparon, casi una sonrisa. Casi. Entonces se inclinó tanto que pude ver el oro flexionarse en sus ojos. Bien, susurró. Prefiero ser aterradora que invisible. Y entonces me besó de nuevo. No para las cámaras, no para el juego. Me besó porque quería olvidar. Él. Y le devolví el beso porque quería que me recordara. El beso no fue suave, fue doloroso, crudo y equivocado en todos los sentidos que se sentían bien. Cuando su mano se deslizó bajo mi camisa, no la detuve. Cuando me empujó hacia atrás y se subió sobre mí, la dejé. Cuando dijo mi nombre, como si doliera. Le respondí con mi boca, mis manos, mi cuerpo. Se lo di todo, no porque me lo pidiera, sino porque no pude evitarlo. Después se quedó a mi lado sin hablar. Su respiración se hizo más lenta. Sus dedos, aún enredados con los míos, temblaron ligeramente. Quise preguntarle qué significaba. Quise preguntarle si ella también lo sentía, pero me quedé callado, temeroso de que si lo nombraba, desaparecería. Esto no cambia nada, dijo finalmente, mirando al techo. Pero su voz no sonó. Claro, sé que mentí. Fue solo un error. Apretó la mandíbula. No lo llames así. Giré la cabeza, observé su perfil en la oscuridad. Entonces, ¿cómo debería llamarlo? Eso. No respondió, pero tampoco se fue. Y ese silencio dijo más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente se fue antes de que despertara. Una nota en mi almohada decía, cena a las 8. Ponte el vestido rojo. Y sonreí. Sonreí de todos modos, no porque me lo dijera, sino porque algo dentro de mí, algo estúpido y esperanzado, ya le pertenecía. Aunque se casara conmigo por venganza, aunque me besara para olvidar, aunque nunca me correspondiera, ya era suyo. Y no sabía cómo volver de eso. El vestido rojo era una advertencia. Ponérmelo era como envolverme en peligro, un hilo de seda a la vez. Se me aferraba como un secreto, sin espalda y atrevido, el tipo de vestido que no susurraba, sino que gritaba. Cuando entré al comedor a las 8 en punto, ella ya estaba sentada a la cabecera de la mesa, removiendo vino en una copa de cristal, como una reina entreteniendo a un sujeto. Sus ojos me recorrieron lentamente y lo sentí en todas partes. Llegas tarde, dijo. Dije, aunque no lo estaba. No respondí. Simplemente me senté frente a sus piernas, con el corazón en la mano, preparándome para lo que viniera después. La mesa entre nosotras era larga y fría, puesta con más cubiertos de los que cualquier humano necesitaría en una sola comida. La comida parecía intacta. Calista, sin embargo, lucía devastadora. Llevaba el pelo recogido hacia atrás, revelando la marcada línea de su mandíbula, su clavícula expuesta lo justo para arruinarme. Vestía de negro esta noche, siempre de negro, como si estuviera de luto por algo, tal vez por sí misma. No viniste a la cama. Dije. Su sonrisa era lenta, ilegible. ¿Es eso lo que estamos haciendo ahora? ¿Contando ausencias? Solo pensé después de anoche. Lo que pasó anoche fue un error. Su voz interrumpió, fría pero tensa. Te dije que no lo llamarás así. Se lo recordé y por un segundo vi cómo la máscara se deslizaba, solo por un instante. Luego volvió. Eres útil, dijo. Necesaria. No volverá a suceder.
Dejé que la mentira flotara en el aire entre nosotras como humo, porque ambas lo sabíamos. Lo haría. Quizás no esta noche, quizás no mañana, pero sí. Porque la forma en que me miraba cuando creía que no la veía era algo irreversible. Y la forma en que empezaba a anhelar, esa mirada hambrienta, dolorida, casi reverente, era algo que no podía ocultar. Comimos en silencio unos minutos. El sonido de los cubiertos contra la porcelana, lo único que nos anclaba a la habitación. Entonces, de repente, dijo, nos ha invitado a su fiesta de compromiso. Mi tenedor se congeló. ¿Estás bromeando? Por desgracia, no. Su prometida envió la invitación ella misma. ¡Qué generoso! Sus ojos brillaron con amargura. ¿Quieren presumir de su felicidad? Frótalo en la cara. Así que te frotaremos de vuelta, dije antes de poder detenerme. Inclinó ligeramente la cabeza. Cuidado, empiezas a sonar como yo. Tal vez sí. Las palabras salieron en voz baja, peligroso. Sus labios se separaron ligeramente. Algo cambió en su mirada, algo que me aceleró el pulso. Entonces se puso de pie, rodeó la mesa, vino a mi lado y se inclinó lo suficiente para que su perfume me envolviera como un hechizo. Si vas a interpretar este papel, susurró, tienes que convencerlos. Estamos enamorados. Su aliento rozó mi oído. Giré la cabeza y de repente nuestros rostros estaban separados por centímetros. ¿Es eso lo que estamos haciendo ahora?, pregunté, con la voz apenas firme, ¿convencer a todos o solo a nosotros mismos? Sus dedos rozaron mi barbilla, a ambos, dijo. Y luego me besó. Lenta, deliberadamente, como si me desafiara a caer más profundo. No me aparté. La besé de vuelta como si quisiera poseerla. Y por un momento la sentí fundirse en él, su mano apretándose en mi cabello, su cuerpo presionándose contra la mía, como si olvidara que todo era un espectáculo. Pero entonces se apartó. No confundas actuación con intimidad, dijo. Ya se alejaba. Las líneas se difuminan con demasiada facilidad. Ya lo han hecho. Murmuré, hacia la habitación vacía. La noche de la fiesta de compromiso llegó rápidamente. El lugar era todo blanco, mármol, candelabros y una perfección pulida. Llevaba un vestido que podía matar a un hombre con una mirada. Yo llevaba una confianza como una espada, afilada y necesaria. Desde el momento en que entramos, todas las miradas estaban puestas en nosotros. Me tomó de la mano como un trofeo. Sonreí como si le perteneciera. Y cuando nos vio, su ex, el hombre que creía haberla roto, su expresión valió cada segundo de esta farsa. Su prometida parecía encantadora y vacía, un pálido fantasma a su lado. Calista se inclinó y me susurró algo al oído que me hizo reír, genuino, brillante, imparable. Y ese fue el momento en que me di cuenta de algo aterrador. Ya no estaba fingiendo. En algún punto entre los votos fríos y los besos apasionados, había dejado de actuar. Estaba en esto. Yo era suyo, y ya no se trataba de dinero, supervivencia ni venganza. Se trataba de ella, de toda ella, incluso de las partes que me asustaban, sobre todo de esas. Más tarde, tras demasiado champán y demasiadas miradas, la encontré sola en un balcón con vistas a la ciudad. Sus manos se aferraban al borde, como si intentara no caerse. «Te ves feliz ahí dentro», dije. No se giró. ¿No era ese el punto? No tienes que seguir demostrándole algo, dije con más suavidad. Ganaste. Exhaló un sonido tembloroso. ¿Crees que esto se siente como ganar? Me acerqué con cuidado, hasta que estuve justo detrás de ella. Se siente como si sangraras con un vestido de diamantes, dije. Hermosa, afilada e imposible de tocar sin lastimarse. Se giró. Entonces sus ojos brillaron, desafiantes. No me conoces, entonces déjame. Dije, déjame conocer partes de ti.
Nadie más se quedó lo suficiente para ver. Durante un largo segundo, me miró fijamente y luego me besó como si necesitara. La única manera de seguir de pie era con mi boca sobre la suya, con mis brazos alrededor de ella. Esta vez no había público, ni cámaras, ni mentiras, solo nosotras, solo dos mujeres intentando sentir algo real en un mundo hecho de pretensiones. No dijo ni una palabra cuando nos tropezamos en la parte trasera de la limusina. Simplemente se subió a mi regazo y me besó hasta que la ciudad se desdibujó tras los cristales tintados. Y esa noche, cuando nos desplomamos en la cama, enredados y sin aliento, ella dijo mi nombre como una confesión, una y otra vez, hasta que casi creí que significaba algo. Hasta que casi creí que no era solo un sustituto. Hasta que casi olvidé que ella nunca planeó amarme. Pero no lo olvidé. No pude, porque cuanto más me atraía, más veía las grietas en su armadura. Y en lo profundo de esas grietas vi su miedo, crudo, real y doloroso, el miedo de que yo pudiera ser lo único que ella no había planeado, el miedo de que yo también pudiera lastimarla. Empezó a llamarme, cariño, en público, no de una manera dulce, no en un susurro tierno, sino en el tipo de tono que lo hacía sonar como un desafío, como si me estuviera retando a no inmutarme, cariño. La prensa está aquí. Cariño, arréglate el lápiz labial. Cariño, sonríe. Y siempre lo hacía, porque su voz tenía el poder de deslizarse bajo mi piel como una cuchilla mojada en miel. Empecé a olvidar cómo se sentía, no la deseaba, no ansiaba cada instante de suavidad que ella dejaba escapar accidentalmente, como la forma en que me apartaba el pelo cuando creía que dormía, o cómo se le entrecortaba la respiración cuando tocaba su espalda desnuda en la oscuridad, deslizando mis dedos por la curva de su columna, como si aprendiera un idioma. Solo ella hablaba. No había nada de suavidad en Calista Morbo, pero a veces yo tenía grietas, pequeñas fracturas que se astillaban en la armadura que llevaba como piel, y memorizaba cada una como un mapa. No sabía si notaba cómo la observaba, cómo empecé a reconocer sus estados de ánimo antes de que hablara, cómo me adaptaba a su silencio, a sus tormentas, a su repentina ternura que siempre se desvanecía demasiado rápido. Llevábamos 6 semanas casados cuando me invitó a la finca de su familia. Mi madre quiere conocerte, dijo, lanzando las palabras por encima del hombro como si no significaran nada. No dejes que te vea sangrar. Suena encantador, dije secamente. Sonrió sin calidez. No lo hará. La finca era un monstruo tallado en piedra y dinero antiguo, encaramado en un acantilado que solo dominaba la niebla, el mar y el peso de legados construidos sobre el silencio. Su madre era todo lo que temía, refinada, cruel e increíblemente hermosa. Me miraba como si fuera algo pegado a su zapato. Así que esta es tu esposa, le dijo a Calista, sin siquiera fingir contacto visual. Qué invertida, qué pintoresca. Es justo lo que necesito. Calista respondió con suavidad, rodeándome la cintura con el brazo. Sus dedos se clavaron en mi costado como una advertencia. O tal vez una súplica. Claro que sí, dijo su madre, con los labios crispados, siempre te encantaron tus pequeños actos de rebeldía. Esta solo lleva ropa más elegante. No me inmuté. La miré a los ojos y dije, ¿gracioso? Me dijo que serías fría, pero no me di cuenta de que también eras anticuada. Los dedos de Calista se tensaron contra mí. Su madre parpadeó. Luego, lentamente, rió, bueno, al menos tienes agallas. La cena fue una guerra silenciosa. Cada comentario de su madre era un cuchillo disfrazado de conversación. Cada sorbo de vino era otra descarga. Y durante todo aquello, Calista permanecía sentada con una sonrisa perfecta y una tormenta en la mirada. Más tarde, cuando por fin estuvimos solas en una de las habitaciones de invitados que parecía más un Mozambique que un lugar de descanso, se quedó de pie junto a la ventana, abrazándose. No quiere a nadie, dijo en voz baja. Me enseñó a sobrevivir siendo más fría que nadie. Me acerqué a ella con suavidad, colocando las manos en sus caderas. Tú no eres ella. No,
dijo casi para sí misma, soy peor. No lo eres. Dije, y lo decía en serio. Solo te aterra quedarte atrás. Entonces se giró, con los ojos abiertos, la tormenta finalmente amainando. No finjas, me conoces, yo sí te conozco. Dije con la voz temblorosa. Y me está matando. ¿Por qué?, preguntó casi en un susurro. Porque se supone que no te importo, admití. Pero lo haces y me estás destruyendo un día a la vez. Ella no respondió, solo me besó fuerte, desesperada, como si estuviera tratando de callarme con su boca. Nos estrellamos contra la cama, la ropa rasgándose, jadeando, el espacio entre nosotros desapareciendo. Y cuando dijo mi nombre una y otra vez esa noche, no sonó como un juego. Sonó como si me estuviera pidiendo que me quedara. Regresamos a la ciudad cambiados. Algo había cambiado en ella. Se volvió tranquila, más cuidadosa. Dejó de hacer comentarios mordaces en público. Me tocó la mano cuando nadie la veía. Una mañana me desperté y la encontré acurrucada contra mí, su cabeza en mi pecho, un brazo envuelto posesivamente alrededor de mi cintura. No me moví. Solo me quedé allí conteniendo la respiración, temiendo que si cambiaba, recordaría quién se suponía que era y se desvanecería en el frío nuevamente. Pero no lo hizo. Se quedó. Luego vino la gala, uno de esos eventos benéficos imposiblemente caros llenos de personas que sonreían con los dientes y susurraban con sus cuchillos. Llegamos de la mano, la viva imagen de la felicidad conyugal. Ella llevaba un vestido azul marino de corte desgarrador, y yo, con la confianza y el lápiz labial rojo como una armadura, me miraba fijamente. Siempre me miraban. Pero esa noche solo me miró a mí. Cuando me excusé para ir al baño, me cogió la mano y me susurró, vuelve rápido. 3 palabritas, pero me arruinaron. En el baño me miré en el espejo, intentando recordar quién era antes de ella. No pude. Iba a medio camino cuando lo vi a él, Alex, la razón de todo esto. Estaba borracho, demasiado borracho, y esperaba junto a la entrada del salón como un fantasma, intentando volver a la historia. ¿Crees que de verdad le importas?, se burló. Solo eres el cuchillo que usó para apuñalarme. No respondí, no hacía falta. Pero entonces me agarró la muñeca con fuerza. Y fue entonces cuando la vi, Calista, caminando directamente hacia nosotros, con tacones resonando como disparos. Su expresión podría haber hecho añicos diamantes. Déjala ir, dijo en voz baja y letal. Él rió, pero la soltó. Mírate, le dijo, fingiendo estar enamorada de alguien que nunca será lo suficientemente bueno para ti. Es mejor que tú, dijo Calista, interponiéndose entre nosotras. Y nunca fingió, ni una sola vez. Entonces me tomó de la mano, me apartó y no paramos hasta que estuvimos afuera, sin aliento, bajo las estrellas. ¿Estás bien?, preguntó, acunando mi rostro con las manos. Sí, dije. ¿Pero lo estás? No respondió. Simplemente me besó de nuevo, y esta vez no lo sentí como una distracción, sino como una decisión. Después del beso, bajo las estrellas, algo cambió que ninguna de las dos se atrevió a nombrar. Regresamos al ático como si algo salvaje y frágil nos siguiera, una sensación que se aferraba al dobladillo de su vestido de diseñador y al pulso en mi garganta. No hablamos. En el ascensor. Ella simplemente permaneció de pie a mi lado, su brazo pegado al mío, la mandíbula apretada, respirando entrecortadamente. Cuando se abrieron las puertas, me agarró de la mano, no por actuar, ni por controlarse, sino por anclarse, como si necesitara la sensación de mi piel para no desmoronarse. Entramos al apartamento y... no me soltó. Ni siquiera habló. Me condujo lentamente a la habitación, como si temiera que si se movía demasiado rápido, rompería algo frágil entre nosotros. Se bajó la cremallera del vestido ella misma, dejándolo caer al suelo como una rendición de seda. Se quedó allí de pie, entre sombras y silencio, esperando a que me acercara.
Lo hice. La alcancé lentamente, como si me acercara a una llama que sabía que podría quemarme hasta los huesos. Y cuando la toqué, tembló como si odiara lo mucho que lo necesitaba. Hicimos el amor esa noche, nada de sexo, nada de ira, nada de actuación. Real, íntimo, vulnerable, sin complejos. Lloró al correrse, no fuerte, no dramáticamente. Solo un suave y roto sonido contra mi cuello que me dijo todo lo que su boca no diría. La abracé después, pasando mis dedos por su cabello, susurrando nada y todo a la vez. No soy él, le dije. Nunca seré él. No respondió, pero se acurrucó más fuerte contra mí, como si tal vez eso la aterrorizara aún más. Más. Pasaron los días y nos instalamos en algo peligroso, algo parecido a una relación, pero no algo, con ternura pero sin nombre. Me hacía café por las mañanas. Aprendí cómo le gustaban los huevos. Compartimos duchas. Compartimos silencios. Aprendimos la forma de la respiración del otro, pero nunca dijimos quiénes éramos. Todavía me presentaba como su esposa en las fiestas, todavía me besaba, porque las cámaras seguían jugando, pero su contacto perduraba más. Sus miradas se suavizaron, su máscara se agrietaba con más facilidad ahora, y detrás de ella había una mujer que caía lentamente contra su voluntad, pero yo también. Ya no era una cuestión de si, era cuándo, y cuando finalmente llegó en forma de sobre. Una carta se deslizó por debajo de nuestra puerta, con adornos dorados, monograma, una invitación. No a una fiesta, sino a un funeral. Su ex muerto. Un accidente de coche, un titular. Un titular que gritaba más fuerte que cualquiera de nuestros secretos. Calista no habló durante horas después de abrirlo. Se sentó en el borde de la cama mirando el grueso una cartulina, como si le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera arrancado algo. No pensé que sentiría esto, susurró finalmente. No se merece mi dolor. No es dolor, dije con dulzura, arrodillándome frente a ella. Es liberación. Sus ojos se encontraron con los míos, vacíos y asustados. Entonces, ¿por qué duele? Porque incluso el veneno deja cicatriz, respondí. Me abrazó como si se estuviera ahogando. La atraí a mis brazos y allí se derrumbó, silenciosa, sin glamour, devastadora. Se aferró a mí como si fuera lo único que la ataba a la tierra. Y tal vez lo era. No durmió esa noche. Se quedó despierta a mi lado mirando al techo, con los dedos trazando patrones ociosos contra mi estómago, como si no pudiera soportar la quietud. Se acabó, dijo finalmente. Todo sobre lo que construí este matrimonio se ha ido. Entonces construiremos algo nuevo, susurré. Me miró y entonces. Realmente parecía como si yo fuera una posibilidad que nunca había considerado. Tú. Quédate, preguntó. Incluso ahora, sobre todo ahora. Dije, si me dejas. Entreabrió los labios, pero antes de que pudiera hablar, sonó su teléfono. Medianoche, número desconocido. Le tembló la mano al responder, hola. Una pausa. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué susurró, con voz aguda, alarmada? No es posible. Se supone que está en París. Me incorporé, alerta. Calista se levantó lentamente, con el teléfono pegado a la oreja. Preguntó, ¿cuánto tiempo? Otra pausa. Entonces su rostro se volvió pétreo. Colgó. Mi madre, dijo en voz baja, está en la ciudad. Vale, dije, cauteloso, y eso es malo. Nunca viene aquí, a menos que quiera recordarme quién manda realmente. ¿Crees que sabe de nosotros? La risa de Calista fue amarga. Siempre lo sabe. Solo espera a que más le duela para atacar. Entonces no la dejamos. Dije, poniéndome de pie. No está sola esta vez. Pero ya se estaba encerrando en sí misma, las paredes se alzaban tan rápido que casi podía oírlas. Golpeando en su lugar.
no lo entiendes. Ella te destruirá solo para llegar a mí. Déjala intentarlo, dije, poniéndome frente a ella. He sobrevivido a cosas peores que la ira de tu madre. ¿Tú sí?, preguntó, y había tanto miedo en sus ojos que apenas podía respirar. Porque yo no. La atraje hacia mí, la abracé fuerte, susurré. Entonces sobrevivimos a esto juntas. Al día siguiente llegó su madre. Sin invitación, sin anunciarse, sin disculparse, entró en el ático como una reina que reclama su trono. Calista la recibió con una voz fría como el acero. ¿A qué debemos el placer? Al funeral, dijo su madre, mirándome brevemente. ¿Y el escándalo? No hay escándalo, dijo Calista. No. Su madre se acercó, inspeccionándome como una amenaza. El hombre con el que te casaste para humillar a tu ex está muerto. Y ahora sigues durmiendo junto al error que cometiste para provocarlo. Ella no es un error, dijo Calista con la voz temblorosa. Nunca lo fue. Y esas 4 palabras fueron más de lo que jamás me había admitido. Su madre se rió. ¡Qué poético! Siempre has tenido un don para la tragedia. Vete, dijo Calista, interponiéndose entre nosotras antes de que te obligue. Su madre pareció divertida, pero se fue. Y cuando la puerta se cerró, Calista se desplomó contra ella. Con la respiración entrecortada, me acerqué a ella, la abracé y le susurré, dijiste, no fui un error. Me miró con los ojos húmedos. No lo fuiste. No lo eres. Nunca pensé que, se le quebró la voz. No se suponía que importaras tanto, pero sí. Susurré, presionando mi frente contra la suya, ¿verdad? Y cuando me besó esa vez, fue lento, doloroso y lleno de cada respuesta. Aún no podía decirlo. Dejó de llamarlo fingido, no en voz alta, no directamente, pero pude sentir el cambio en la forma en que me tocaba. Ya no había cálculo en la curva de su mano contra mi columna cuando bailábamos en público. No más destreza escénica en la forma en que sus dedos se detenían en los míos cuando las cámaras dejaban de flashear. No más mentiras en la forma en que decía mi nombre cuando las luces estaban apagadas y su cabeza estaba enterrada en el hueco de mi cuello, como si decirlo en voz alta la hiciera real. Todavía no había etiquetas, ni promesas, pero algo se había abierto entre nosotros y ahora estábamos desangrándonos honestamente el uno al otro, desordenado y descontrolado. Empezó a hacer preguntas por la noche, personales, en voz baja, como si las hacía demasiado alto yo pudiera desaparecer. ¿Por qué dejas de ser camarero? ¿Por qué no hablas de tus padres? ¿Te has enamorado antes? Les respondía todas con una especie de reverencia que no reconocía en mí, porque sabía que significaba algo que ella incluso quería saber, que no solo intentaba retenerme, sino entenderme, aprenderme como un idioma que nunca pensó que le interesaría hablar. Y a veces también me contaba cosas, como que odiaba los espejos, que le encantaba el ballet hasta que su madre lo llamó infantil, que nunca dormía sin música baja, solo lo suficientemente alta para evitar pensar demasiado. Él nunca me hacía preguntas. Me lo dijo una noche, con la cabeza sobre mi muslo, sus dedos dibujando patrones distraídamente en mi rodilla. Solo le gustaban las partes de mí que lo hacían quedar bien. Pasé los dedos por su cabello, lento y cuidadoso. ¿Y yo qué? Me miró. Me asustas muchísimo. Sonreí, pero me dolía el pecho. Bien. ¿Por qué? Porque significa que no soy la única que se está enamorando. No respondió, pero la mirada en mis ojos me dijeron que tenía razón. No fuimos al funeral. La prensa lo habría devorado. En cambio, ella envió flores. Yo escribí la tarjeta. Ni siquiera la leyó. Unos días después, tuvimos nuestra primera pelea de verdad. No por celos, ni por el pasado, ni por su madre, sino por algo más pequeño, algo estúpido. Ni siquiera recuerdo que la empezó. Solo que de repente ambas estábamos gritándonos en medio de la cocina. Mujeres demasiado testarudas y dañadas,
lanzándonos miedo con palabras. No sabes lo que es que te utilicen, espetó. ¿Verdad?, le repliqué. Te casaste conmigo para herir a alguien. ¿Qué te parece? ¿Ironía? Sus ojos brillaron y vi la verdad en ellos, cruda y desgarrada. No pensé que importarías, dijo. Pensé que podría olvidarte. Como lo olvidé a él. Eso dolió más de lo que quería. ¿Y ahora?, pregunté, apenas respirando. Ella no respondió, solo se dio la vuelta y salió dando un portazo tras ella. Se fue durante 2 días. No supe nada de ella, no sabía a dónde había ido. Intenté no entrar en pánico, intenté creer. Solo necesitaba espacio. Pero una parte de mí, una pequeña parte magullada, se preguntaba si estaba huyendo, si amarme, incluso en silencio, era demasiado para que sobreviviera. La tercera noche oí la llave en la cerradura. Estaba sentada en el suelo de nuestra habitación envuelta en uno de sus suéteres que aún olía a su perfume. Entró y me puse de pie, cada célula de mi cuerpo gritaba de dolor. Parecía agotada. Se había quitado el maquillaje, su cabello era un desastre, su abrigo era demasiado fino para el frío. Pero sus ojos, me encontraron de inmediato. Lo siento, dijo. Solo eso, solo esas 2 palabras, y me rompieron más que cualquier otra cosa que ella hubiera hecho. Te fuiste, susurré. Tenía miedo, dijo. Me haces sentir cosas que no sé cómo controlar, así que me castigas por ello. Su voz se quebró. Me castigo a mí misma. Siempre lo he hecho. Crucé la habitación y agarré su rostro entre mis manos. Deja de correr, dije. Deja de fingir que eres incapaz de amar. Lo veo todos los días en la forma en que me abrazas, cuando crees que estoy dormida, en la forma en que memorizas las canciones que tarareo, en la forma en que recuerdas cómo tomo mi café. Eso es amor, Calista, aunque aún no sepas cómo decirlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se inclinó hacia adelante hasta que nuestras frentes se tocaron. Quiero decirlo, susurró. Solo que no sé si lo merezco. La besé suave, lento y reverente. Si lo mereces. Nos quedamos dormidos, enredados juntos, y en medio de la noche me desperté para encontrarla mirándome. Solía pensar que la vulnerabilidad era debilidad, dijo. Pero ahora creo que tal vez sea solo otra palabra para confianza. La besé de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque por fin podía. A la mañana siguiente me preparó el desayuno, tostadas quemadas, huevos con sal, el café demasiado fuerte, pero era suyo y me lo comí todo. Tenemos que hablar, dijo. Después de deslizar un papel doblado por la mesa. Lo abrí. Un titular sensacionalista me devolvió la mirada, la esposa de Calista Morbo. Más que un simple plan de venganza. Debajo, una foto borrosa de nosotros, su mano en mi mejilla, mi sonrisa, suave y privada. No parecía preparada, no parecía falsa. Lo saben, dije. Ella asintió. Y van a convertirlo en las células que sean. La miré. ¿Qué quieres hacer? Dudó. Entonces, por primera vez desde el día que nos conocimos, lo dijo. Quiero dejar de fingir. Quiero que sepan que eres mía. No porque necesite venganza, no porque intente demostrar algo, sino porque estoy enamorado de tú. Parpadeé. Dilo otra vez. Se puso de pie, caminó hacia mí, se arrodilló frente a mi silla, como si el mundo entero le colgara de la espalda. Te amo, dijo. Que Dios me ayude, te amo. Y así, cada mentira que nos habíamos dicho se derrumbó. Y en su lugar solo quedó la verdad, solo nosotros. En el momento en que dijo que me amaba, sentí su peso asentarse entre nosotros, como una tormenta que finalmente se desató. No la clase de tormenta que arruina, sino la que limpia, que purifica el aire, que hace que todo sea nítido y brillante después. No lloré cuando lo dijo, no de inmediato.
Creo que una parte de mí había estado esperando, deseando, en silencio, preparándose para la posibilidad de que esta mujer, esta fría, reservada y calculadora Ice, algún día me mirara y viera algo que valiera la pena elegir. Y ahora lo había hecho. Me eligió no para herir a alguien, no para ganar un juego, sino por la suave y aterradora verdad de ello. La alcancé, la atraje a mi regazo, la besé como si hubiera estado. Me moría de hambre y ella solo pronunció la palabra que me mantendría con vida. «¿Me amas?», susurré contra sus labios. Sonrió, y era la clase de sonrisa que podría iniciar guerras. Sí, Dios me ayude, sí. No salimos del apartamento en 3 días. El mundo seguía dando vueltas, las noticias seguían dando vueltas, pero dentro de nuestras paredes el tiempo parecía suspendido. Hicimos el amor en la encimera de la cocina, en el suelo, junto a la chimenea, contra la ventana, con la ciudad como testigo silencioso. Me contó cosas que nunca le había contado a nadie, sobre la vez que su padre se marchó y como nunca lloró, sobre la cicatriz en su cadera por la caída de un caballo y su negativa a admitir que sentía dolor, sobre cómo a veces soñaba con desaparecer por completo solo para ver quién vendría a buscarla. Miraría, dije, derribaría todos los muros, rompería todas las reglas si eso significaba encontrarte. Me miró como si eso la hubiera roto más que cualquier otra cosa. En la 4ª mañana, el mundo nos alcanzó. Su teléfono vibró con llamadas. No respondió correos electrónicos, no abrió. Pero entonces su asistente apareció en la puerta, con los ojos pálidos y nerviosos, fulminantes. «Tienes que ver esto», dijo, entregándole una tableta. La pantalla estaba llena de titulares: Morbo a Eris en secreto, matrimonio lésbico, de la venganza al romance dentro del escándalo de Calista Morbo, esposa o arma. Calista se desplazó por las historias, con la mandíbula apretada, una expresión indescifrable. «Creen que lo planeé», dijo en voz baja. «Creen que te manipulé, que todo esto era parte de un juego a largo plazo». «¿En serio?», pregunté con suavidad, bromeando. Me miró. Algo le dolía en los ojos. Quizás al principio sí, pero ahora no terminó la frase. No hacía falta. Su asistente se aclaró la garganta. «Hay más. Estás aburrida. El fideicomiso de tu familia. Van a convocar una reunión de emergencia. Creen que esto podría dañar la marca». La sentí tensarse a mi lado. «Que lo piensen», dijo, «no es su vida, es la mía, Calista». Empecé, pero ella negó con la cabeza. «No, basta de esconderse, basta de fingir. Si quieren amenazarme, que lo intenten. No te borraré». Entonces me miró y su voz se suavizó. «No nos borraré». La reunión se celebró en una sala de conferencias privada dentro de la torre. Su familia era dueña de un lugar que olía a poder y crueldad silenciosa. Vine con ella no porque me lo pidiera, sino porque me negué a dejarla entrar sola en esa sala. La mesa era exactamente lo que esperaba: hombres con trajes caros y mujeres con la mirada perdida. Su madre, por supuesto, presidía la mesa, impecable e impasible. «Bueno», dijo al entrar. «Supongo que es hora de felicitarnos. Internet nunca ha estado tan interesado en nosotros». Calista no se inmutó. «No estoy aquí para disculparme. Estás aquí porque los bienes de la fundación están en riesgo». Otro hombre dijo: «Este escándalo solo es un escándalo si lo tratas como tal». Calista la interrumpió. «Estoy enamorada. Eso no es un delito». «No se trata de amor», dijo su madre con la voz entrecortada. «Se trata de control de imagen, de legado». «Entonces quizá no quiero este legado», dijo Calista. «Quizás estoy cansada de ser una marioneta con una correa de diamantes». Y ella, su madre, se burló, mirándome. «Ella es tu rebelión». Ahora la mano de Calista encontró la mía bajo la mesa. «Es lo único en mi vida que siento real». El silencio que siguió fue denso, pesado, un veredicto a punto de caer. Finalmente,
Uno de los miembros más jóvenes de la junta se aclaró la garganta. Si el objetivo es la estabilidad, quizás la mejor opción sea la transparencia. Controlar la narrativa, no negarla. Calista se volvió lentamente hacia él. ¿Estás sugiriendo que yo? ¿Qué? ¿Lo poseo? Se encogió de hombros. Emite un comunicado. Deja de alimentar los rumores. El mundo ha cambiado, Calista. Quizás sea hora de que nosotros también lo hagamos. Su madre apretó los labios, pero no dijo nada. La reunión terminó sin una resolución, solo tensión y amenazas veladas. Pero al salir, Calista me apretó la mano y dijo, no me lo quitarán. No lo permitiré. Esa noche emitió un comunicado, 3 líneas, simple, devastador. Me casé con ella por las razones equivocadas. Me enamoré de ella por las correctas y no me disculparé por ello. La reacción fue un caos. Las redes sociales se encendieron. Algunos elogiaron su valentía, otros lo llamaron un truco publicitario. Pero por una vez, el ruido no importó, porque cuando se acostó esa noche, no cargó con el peso de lo que pensaban. Solo me cargó a mí. Tengo miedo, admitió mientras se metía bajo las sábanas. ¿De qué?, pregunté, apartándole el pelo, de que nunca haya sido tan feliz y que algo venga a arrebatármela. Le besé la sien. Luchamos por nosotros, por esto, cueste lo que cueste. Me miró como si fuera la primera persona que lo decía en serio. Me has transformado, susurró. No en otra persona, sino en alguien que realmente me gusta ser. La acerqué a mí, le acomodé la cabeza bajo mi barbilla. Y me has hecho creer que el amor puede surgir incluso de los lugares más rotos. Se rió suavemente, así que los dos estamos arruinados o por fin completos, dije. Y esa noche, por primera vez desde que nos conocimos, durmió sin música. El silencio después de la tormenta era demasiado tranquilo, demasiado limpio, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando atacar de nuevo. El día después de que la declaración se hiciera pública, Calista se quedó en la cama conmigo hasta casi el mediodía, sus brazos colgando posesivamente sobre mi cintura, su piel cálida contra la mía. Siguió murmurando, medio dormida, cosas, recuerdos de la infancia, fragmentos de sueños, palabras que no podía entender del todo pero sabía que nunca olvidaría. Solía pensar que el amor era debilidad. Dijo, trazando lentos círculos en mi estómago, que si necesitaba a alguien me poseerían. Pero ahora creo que necesitarte podría ser lo más fuerte que he hecho en mi vida. No respondí, no pude. Mi garganta estaba demasiado llena, mi pecho demasiado en carne viva. Solo besé la parte superior de su cabeza y la abracé más fuerte por un momento. Éramos solo 2 mujeres enamoradas. Sin cámaras, sin legado, sin mentiras. Pero la paz nunca perdura mucho tiempo alrededor de personas como ella. Al anochecer, comenzó la amenaza. No del tipo fuerte, no las que la gente grita en las redes sociales. Eran silenciosas, específicas, un socio comercial que se retiraba de un trato, una sutil advertencia sobre una próxima auditoría, una historia filtrada sobre un escándalo inventado de sus años universitarios. Y luego la foto. Alguien nos había tomado una foto en la azotea hacía 2 noches, ella en mi regazo, sus labios en mi garganta, ambas iluminadas por la luz de la luna y la vulnerabilidad. No era borrosa, no era accidental, era íntima, privada, utilizada como arma. Intentan humillarme, dijo, mientras lo mirábamos en la pantalla, intentando convertir esto en algo sucio porque no pueden soportarlo. Eso. Por fin eres feliz, dije. No contestó. Ya estaba llamando a alguien, a su abogado, a su publicista, a alguien con poder, alguien que le debía algo. Escuché cómo su voz cambiaba, fría, cortante, letal. La Calista Morbau que gobernaba imperios. Pero cuando colgó, se sentó a mi lado en el sofá y hundió la cara entre las manos. No son solo ellos, susurró. Es ella, me tensé.
Tu madre, asintió. Ella está detrás de esto. Conozco su estilo. Es demasiado específico. Nunca lo ha aceptado. No le debo mi silencio. ¿Qué quiere? Control, siempre control. Y si no puede controlarme, intentará borrarme. Me acerqué más, aparté sus manos de su rostro. Ella ya no puede hacer eso. Sus ojos se encontraron con los míos y por un segundo volví a ver el miedo. El mismo miedo que había visto la noche que me dijo que me amaba. No miedo a la exposición, no miedo a la pérdida, miedo a finalmente tener algo real, algo que perder. Déjame protegerte. Dije, déjame luchar contigo, no deberías tener que hacerlo. Ella dijo, tú no firmaste para esto. Firmé un certificado de matrimonio, le recordé, aunque empezó como un juego, es real. Ahora somos reales. Sus dedos se encontraron los míos, enredándolos fuertemente. Tengo miedo de que encuentre una manera de arrancarte de mi vida. Entonces lo hacemos imposible, dije sin pensar. Parpadeó, ¿qué quieres decir? Lo hacemos público juntos. No solo una declaración, no solo control de daños. Hacemos una entrevista. Decimos la verdad. Les mostramos lo que esto realmente es, no es un escándalo, no es venganza, amor. Me miró fijamente por un momento. Pensé que se reiría, pero en cambio extendió la mano, me tomó la cara y dijo, Dios, te amo. Así que lo hicimos. Llamamos a la única periodista en la que confiaba, una mujer que una vez estuvo en la lista negra por negarse a encubrir un escándalo de abuso corporativo, una mujer a la que no le importaban los ratings ni los titulares. La conocimos en un tranquilo estudio en lugar de una elegante sala de redacción. Calista no llevaba maquillaje. Yo llevaba su suéter. Nos sentamos juntas en un sofá de cuero desgastado, con las manos entrelazadas, y por primera vez contamos la historia, no solo la versión curada, sino la real. Ella habló primero. Lo admitió. Sí, me casé con ella para poner celoso a alguien. Sí, fue calculado. Sí, empezó como manipulación. Su voz temblé, pero no planeé que ella lo cambiara todo. No planeé enamorarme de ella y no planeé que se convirtiera en la única persona que me ve no como una imagen, sino como una mujer con un alma que aún duele. También le dije la verdad, sobre el comienzo, sobre lo sola que había estado, sobre el momento en que me besó por primera vez y supe que nunca volvería a ser la misma. Incluso admití que una parte de mí había querido ser utilizada, porque significaba que importaba, aunque solo fuera por un momento. Pero entonces ella empezó a escuchar. Entonces empezó a abrazarme de maneras que no parecían performativas, y un día me di cuenta de que ya no estaba interpretando un papel. Simplemente estaba enamorada. Cuando se emitió 2 noches después, la respuesta fue diferente a lo que esperábamos. El público estaba dividido, por supuesto que lo era. Algunos nos llamaron mentirosos, algunos la acusaron de seguir manipulándome, pero otros, miles, escribieron mensajes, publicaron historias, nos etiquetaron en fotos de sus propios comienzos rotos y hermosos. Mujeres que habían tenido miedo de amar. Abiertamente, mujeres que lo habían perdido todo. Para ser honesta, mujeres que vieron la confesión de Calista como un reflejo de su propia supervivencia. Creo que empezamos algo, dijo, revisando sus mensajes. Creo que finalmente terminamos algo, respondí. Pero su madre no había terminado. Todavía no. Solicitó una reunión. Solo tú, dijo en una nota entregada por su chofer. Si de verdad amas a mi hija, vendrá sola. Calista no quería que me fuera. Intentará asustarte, manipularte. Déjala intentarlo, dije. No es la única que sabe mantenerse firme. La reunión fue en su galería de arte favorita, privada, silenciosa, peligrosa. Llevaba guantes negros y un abrigo que olía a invierno y a linaje. ¿Crees que el amor te da seguridad?, dijo en cuanto me acerqué. No es así. Te convierte en un blanco. No te tengo miedo, dije.
Ese es tu primer error. No, dije acercándome. Mi primer error fue pensar que eras una amenaza, pero ahora me doy cuenta de que solo eres una mujer que está aterrorizada de que alguien más pueda darle a su hija lo que tú nunca pudiste. Su mandíbula apretada tu fase, una rebelión, un lugar suave para aterrizar después de una caída, tal vez. Dije, pero yo soy la que se quedó, yo soy la que sabe el nombre de la canción de cuna que tararea cuando está ansiosa. Yo soy la que la sostiene cuando llegan las pesadillas y soy a la que le dice te amo cuando nadie le escucha y cuando se aburre. Preguntó, entonces seguiré aquí, porque el amor no se desvanece solo porque se queda en silencio. Ella no respondió, solo se dio la vuelta y se fue. Y fue entonces cuando supe que había ganado, no luchando, sino amando a su hija de una manera que esta mujer nunca pudo. Cuando regresé, Calista me recibió en la puerta, ojos salvajes, bueno, sonreí. Ella sabe que ya está perdida. Calista me atrajo hacia sí y me besó como si la guerra hubiera terminado. Y por una vez lo creí. Debería haberme sentido como una victoria. Habíamos sobrevivido a las consecuencias públicas, enfrentado la ira gélida de su madre, dicho la verdad en nuestros propios términos, y ahora ya no había ninguna cortina entre nosotros y el mundo. No más fingir, no más esquivar la palabra amor como si fuera el borde de un precipicio. Pero la paz que estaba aprendiendo no era quietud, era aprender a respirar cuando nunca has sabido cómo exhalar sin prepararte para el impacto. Y Calista no sabía cómo ser feliz sin esperar a que alguien se la arrebatara. Los siguientes días fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Pasó más tiempo en casa, canceló algunos eventos, leyó viejos libros que solía decir que odiaba, y cada noche se envolvía a mi alrededor como un hábito. No podía dejarlo. Pero su silencio se sentía más pesado ahora, como si no fuera descanso sino moderación, como si estuviera conteniendo algo dentro. Todavía no había encontrado las palabras para ello. Dejé que se quedara en silencio. No la empujé, pero observé. Observé cómo sus dedos golpeaban su muslo cuando creía que no la miraba. La forma en que miraba por la ventana demasiado tiempo después de terminar las llamadas telefónicas, la forma en que se estremecía ligeramente cada vez que sonaba una notificación y no reconocía al remitente. La cuarta noche, después de que se transmitiera la entrevista, la encontré en la bañera, sin llorar, sin estar rota, simplemente quieta, demasiado quieta. Las rodillas pegadas al pecho, la mirada distante, el agua tibia. Háblame, dije en voz baja, arrodillándome a su lado. No se movió. Están retirando la financiación. ¿Dijo quién? La Junta, la mitad de ellos. Mi nombre es demasiado controvertido. Ahora amenazan con retirarse de la fundación si no emito una retractación pública. ¿Una retractación de qué? ¿Me amas? Se rió con amargura porque no era real que me obligaran, que no supiera lo que hacía, ¿y de verdad lo estás considerando? Pregunté, mi voz un poco demasiado tranquila, porque si tú eres no, ella interrumpió rápidamente. Dios, no, quemaría todo el edificio antes de borrar lo que eres para mí, ¿y luego qué? Pregunté, ¿qué te tiene tan lejos de mí? Ella me miró y por una vez, la armadura había desaparecido por completo. Tengo miedo, no puedo protegerte. Parpadeé. ¿Qué? ¿Este mundo, mi mundo? No recompensa la honestidad, no aprecia la suavidad, y tú eres todo lo que ellos odian, intocable, no comprado, sin entrenamiento para servir a su máquina. Vendrán por ti después, no con titulares, con ofertas, presión, manipulación. Intentarán convertirte en uno de ellos o castigarte por seguir siendo uno de ustedes. Tomé su mano y la llevé suavemente a mis labios. Déjalos intentarlo. Te tengo. Eso es más poder del que jamás tendrán. Ella negó con la cabeza. Solía pensar que podía controlarlo todo si era lo suficientemente frío, pero ahora solo quiero paz contigo y me aterra que desear eso sea lo que haga que nos la quiten. Entonces recuperémosla antes de que siquiera lo intenten. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que desaparezcamos por un tiempo. Solo nosotros, sin titulares,
sin nombres, solo en algún lugar. Nadie sabe quiénes somos. Me miró como si hubiera hablado un nuevo idioma. ¿Haces eso por una semana, por toda la vida? Di la palabra. Lo dijo a la mañana siguiente. Empacamos ligero y nos fuimos antes de que el sol terminara de salir. No le dijo a nadie a dónde íbamos, ni siquiera a su asistente. Condujimos sin destino durante horas hasta que lo encontramos, un tranquilo pueblo costero al que no le importaba quién era Calista Morbo, un lugar con pintura desconchada en los alféizares de las ventanas y flores silvestres creciendo entre las grietas del paseo marítimo. Alquilamos una cabaña junto al mar, un dormitorio, una cama, una versión de nosotros mismos. Ninguno de los dos había vivido allí. Antes. Preparaba el desayuno todas las mañanas. Aprendió a preparar café sin quemarlo. Caminamos descalzos por la orilla, hablamos de todo y de nada. Ella rió más. Empecé a dibujar de nuevo, algo que no había hecho en años. Y una noche, sentados en el columpio del porche bajo un manto de estrellas, me lo dijo: quiero una vida contigo. ¿La tienes? Le dije: no, me refiero a más allá de esto, me refiero a permanencia, a raíces. Quiero algo que no dependa de la prensa, el dinero ni de mi nombre. Lo quiero para siempre. Mi corazón vaciló. ¿Me estás pidiendo que me quede? Se giró hacia mí, deslizando la mano hacia mi mandíbula. Te pido que nunca te vayas. La besé antes de poder llorar, la abracé como nunca había abrazado nada con tanto cariño en mi vida. Esa noche hicimos el amor lentamente, no con calor ni desesperación, sino con reverencia, como si estuviéramos haciendo algo sagrado. Me quedé dormido con el sonido de los latidos de su corazón contra mi mejilla y por primera vez no soñé con nada en absoluto, solo paz, solo ella. Pero nada de oro permanece, no cuando se trata de mujeres que solían llevar el poder como perfume. Al sexto día, alguien nos encontró un dron, una foto borrosa, ella en mis brazos, riendo. Golpeó los tabloides como un reguero de pólvora, la huida de Calista Morbo, huyendo de la responsabilidad o hacia el amor verdadero. No lloró cuando lo vio, solo parecía cansada. Nunca nos dejarán respirar, dijo. Entonces inhalamos de todos modos. Dije juntos que debería haber destruido el imperio al segundo. Yo lo construí. Murmuró. En cambio, dejé que me poseyera. No, dije a ti, deja que te cree. Ahora es el momento de elegir en quién te convertirás a continuación. Ella asintió lentamente. Luego nos vamos a casa y lo hacemos a nuestra manera esta vez. ¿Qué significa eso? Significa que dejo de jugar limpio. Significa que empiezo a construir algo que no nos puedan quitar. ¿Y cómo llamamos a eso?, pregunté. Ella sonrió: libertad. Empacamos esa noche, regresamos a la ciudad al amanecer, pero no éramos las mismas mujeres que se fueron y no íbamos a volver para encajar en la vida que ella solía vivir. Regresábamos para desmantelarla ladrillo a ladrillo. Regresamos a la ciudad como un secreto. Nadie estaba listo para escuchar, de la mano, quemadas por el sol, de nuestro tiempo en la costa, un poco más desordenadas, un poco más silenciosas, pero inconfundiblemente cambiadas. El portero tartamudeó cuando nos vio. Las manos de su asistente temblaron cuando nos ofreció café. Los medios todavía estaban echando espuma por la boca con especulaciones, pero el tono había cambiado. Ya no éramos un escándalo. Éramos una amenaza, no porque rompiéramos las reglas, sino porque nos negábamos a fingir que importaban. Observé a Calista los primeros días, preguntándome si el fuego que había encontrado en esa pequeña cabaña resistiría el peso de los rascacielos y los legados. Pero lo hizo. De hecho, ardía con más fuerza. No regresó a la sala de juntas. No se puso los tacones. Convocó una rueda de prensa desde la sala de estar con una blusa de lino, sin maquillaje, el pelo sin cepillar, y dijo: me retiro de la Fundación Morbau con efecto inmediato. No porque me avergüence de quién soy ni de a quién amo, sino porque me niego a servir a una máquina que se lucra con el silencio,
El control y la mercantilización de la imagen. Puedes quedarte con tu imperio, yo construiré algo mejor. La sala se quedó en silencio. Alguien tosió. Los micrófonos zumbaron como si contuvieran la respiración. La observé desde un rincón de la sala, con el corazón latiendo a 1000, completamente destrozada por el orgullo. No se inmutó, no se disculpó, se alejó de todo lo que le dijeron que necesitaba. Y entonces volvió a casa y me dijo, ahora empezamos de cero. ¿De la nada?, pregunté. No, dijo. De todo lo que no pudieron llevarse. Vendió el ático 2 semanas después, donó las obras de arte, canceló las cuentas, canceló todas las tarjetas de crédito que llevaban su apellido. Nos mudamos a un apartamento soleado encima de una librería en la zona oeste, paredes llenas de ladrillos viejos, ventanas llenas de cielo, solo aire, espacio y libertad. Empezó a dormir mejor. Yo volví a pintar. El mundo seguía sonando fuera de nuestras ventanas, pero dentro éramos intocables hasta que llegó la carta, un sobre blanco, sin remitente, sellado con cera roja. Calista lo abrió, leyó 2 líneas y se quedó completamente quieta. ¿Qué es?, pregunté, caminando hacia ella. Es de ella, susurró. De mi madre. Sentí que se me erizaban los pelos de los brazos. ¿Qué dice? Me la entregó. No tardó mucho. Puede que hayas escapado del nombre, pero no de la sangre. Sigues siendo mía. Y veré cuánto tiempo sobrevive tu amor cuando te quite todo lo demás. Calista exhaló lenta y temblorosamente. No es solo una amenaza, es una promesa. Entonces no la dejaremos cumplirla. Dije, ya nos fuimos, ya ganamos. No, dijo con voz fría. Apenas hemos comenzado. Al día siguiente solicitó la emancipación legal de la herencia de Morbo, una separación financiera y familiar completa. Nunca se había hecho antes, no por alguien en su posición, no tan públicamente. ¿Estás segura?, pregunté, viéndola firmar la última página. Esto significa que no hay herencia, ni derecho a nada vinculado a tu apellido. Bien, dijo, quiero mi nombre de vuelta. Lanzó una declaración final, solo 3 palabras, la elijo a ella. Se volvió viral en 6 minutos. La reacción fue inmediata, mensajes de odio, amenazas, acusaciones, incluso algunas demandas, pero también miles de mensajes de mujeres que nunca habían tenido la valentía de elegir el amor por encima del miedo. Calista leyó todos y respondió a docenas. Personalmente, la vi cobrar vida de una forma que nunca antes había visto. No solo enojada, no solo enamorada. Quiero construir algo real, dijo una noche, con la cabeza en mi regazo, un refugio, un fondo, un lugar para chicas como nosotras, castigadas por querer vivir a viva voz. Entonces, construyámoslo, dije, desde cero. Sonrió, lo llamaremos el hogar. ¿Por qué? Porque hará calor y nadie se quedará fuera. En un mes, la chimenea tenía una pequeña oficina, un equipo de voluntarios y tantas ofertas de donaciones que no sabíamos qué hacer. Ella trabajaba jornadas de 12 horas. Yo pintaba en la trastienda. Ella me traía café. Yo le preparaba la cena. Me tocaba la cara, a veces como si no pudiera creer que yo fuera real. La besaba como si no pudiera creer que nada de eso existiera. Entonces, una noche, justo cuando me estaba quedando dormida, me dijo, «Cásate conmigo otra vez». Parpadeé. ¿Qué? «Cásate conmigo de verdad», dijo sentada en la cama, con los ojos brillantes y desorbitados. Sin contratos, sin cámaras, sin juegos, solo nosotras, tú y yo, y votos que no ocultan nada. Se me cerró la garganta, se me partió el corazón. Sí, susurré. Dios, sí. Me besó como si el mundo entero se derrumbara a nuestro alrededor y fuéramos lo único a lo que valía la pena aferrarnos. Mañana. Dijo, no esperemos. Y no lo hicimos. Llevamos vestidos de verano y pies descalzos.
Nos quedamos en medio de la librería después de hora, con luces de colores, una mujer del ayuntamiento y dos desconocidos que sirvieron de testigos. Escribimos nuestros propios votos. Ella dijo, me casé contigo una vez para herir a alguien más, pero hoy me caso contigo para no volver a hacerme daño a mí mismo. Dije, eres el plan que nunca supe que necesitaba. Eres mi principio, no mi consecuencia. Nos besamos, lloramos, bailamos en la oscuridad sin música. Y por primera vez no se trataba de demostrar nada. Solo éramos nosotros, puros, radiantes. Mi esposa de nuevo, pero esta vez para todo. Regresamos a la ciudad como un secreto, nadie estaba listo para oírlo. De la mano, bronceados por el sol, de nuestra época en la costa. Un poco más desordenados, un poco más tranquilos, pero inconfundiblemente cambiados. El portero tartamudeó al vernos. A su asistente le temblaron las manos cuando nos ofreció café. Los medios seguían echando espuma por la boca con especulaciones, pero el tono había cambiado. Ya no éramos un escándalo, éramos una amenaza. No porque rompiéramos las reglas, sino porque nos negábamos a fingir que importaban. Observé a Calista los primeros días, preguntándome si el fuego que había encontrado en esa casita resistiría el peso de los rascacielos y los legados. Pero lo hizo. De hecho, ardía con más fuerza. No regresó a la sala de juntas, no se puso los tacones. Convocó una rueda de prensa desde la sala, con una blusa de lino, sin maquillaje y el pelo sin cepillar, y dijo, me retiro de la Fundación Morbo, con efecto inmediato. No porque me avergüence de quién soy ni de a quién amo, sino porque me niego a servir a una máquina que se lucra con el silencio, el control y la mercantilización de la imagen. Puedes quedarte con tu imperio, yo construiré algo mejor. La sala se quedó en silencio. Alguien tosió. Los micrófonos zumbaron como si contuvieran la respiración. La observé desde un rincón de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza, completamente destrozada por el orgullo. No se inmutó, no se disculpó, se alejó de todo lo que le dijeron que necesitaba. Y luego llegó a casa y me dijo, ahora empezamos de nuevo. ¿De la nada?, pregunté. No, dijo. De todo lo que no pudieron llevarse. Vendió el ático 2 semanas después, donó las obras de arte, canceló las cuentas, canceló todas las tarjetas de crédito con su apellido. Nos mudamos a un apartamento soleado encima de una librería en el oeste. Lado, paredes llenas de ladrillos viejos, ventanas llenas de cielo, nada más que aire, espacio y libertad. Empezó a dormir mejor. Yo volví a pintar. El mundo seguía sonando fuera de nuestras ventanas, pero dentro éramos intocables. Hasta que llegó la carta, un sobre blanco, sin remitente, sellado con cera roja. Calista lo abrió, leyó 2 líneas y se quedó completamente quieta. ¿Qué es?, pregunté, caminando hacia ella. Es de ella, susurró mi madre. Sentí que se me erizaban los pelos de los brazos. ¿Qué dice? Me la entregó. No tardó mucho. Puede que hayas escapado del nombre, pero no de la sangre. Sigues siendo mía y veré cuánto tiempo sobrevive tu amor cuando me lleve todo lo demás. Calista exhaló lenta y temblorosamente, no es solo una amenaza, es una promesa. Entonces no la dejaremos cumplirla. Dije, ya nos fuimos, ya ganamos. No, dijo con la voz fría. Apenas hemos empezado. Al día siguiente solicitó la emancipación legal de patrimonio de Morbo, una separación financiera y familiar completa. Nunca se había hecho antes, nadie en su posición, ni tan públicamente. ¿Estás segura?, pregunté, viéndola firmar la última página. Esto significa, sin herencia, sin derecho a nada relacionado con tu apellido. Bien, dijo. Quiero recuperar mi nombre. Lanzó una última declaración, solo 3 palabras. La elijo a ella. Se hizo viral en 6 minutos. La reacción fue inmediata, correos de odio, amenazas, acusaciones, incluso algunas demandas,
Pero también miles de mensajes de mujeres que nunca habían sido lo suficientemente valientes como para elegir el amor sobre el miedo. Calista leyó todos y respondió a docenas. Personalmente, la vi cobrar vida de una manera que nunca antes había visto, no solo enojada, no solo enamorada. Completa, quiero construir algo real, dijo una noche, con la cabeza en mi regazo, un refugio, un fondo, un lugar para chicas como nosotras que somos castigadas por querer vivir a viva voz. Entonces construyámoslo, dije, desde cero. Sonrió. Lo llamaremos el hogar. ¿Por qué? Porque hará calor y nadie será rechazado. En un mes, la chimenea tenía una pequeña oficina, un equipo de voluntarios y tantas ofertas de donaciones que no sabíamos qué hacer. Ella trabajaba jornadas de 12 horas. Yo pintaba en la trastienda. Ella me traía café. Yo le preparaba la cena. Me tocaba la cara, a veces como si no pudiera creer que yo fuera real. La besaba como si no pudiera creer que nada de eso existiera. Entonces, una noche, justo cuando me estaba quedando dormida, dijo, «Cásate conmigo otra vez». Parpadeé. ¿Qué? «Cásate conmigo de verdad», dijo sentada en la cama, con los ojos brillantes y desorbitados. Sin contratos, sin cámaras, sin juegos, solo nosotras, tú y yo, y votos que no ocultan nada. Se me cerró la garganta, se me partió el corazón. Sí, susurré, Dios, sí. Me besó como si el mundo entero se derrumbara a nuestro alrededor y fuéramos lo único a lo que valiera la pena aferrarnos. Mañana, dijo, no esperemos. Y no lo hicimos. Nos pusimos vestidos de verano y descalzos. Nos quedamos en medio de la librería después de hora, con luces de colores, una mujer del ayuntamiento y 2 desconocidos que sirvieron de testigos. Escribimos nuestros propios votos. Ella dijo, me casé contigo una vez para lastimar a alguien más, pero hoy me caso contigo para no volver a lastimarme nunca más. Yo dije, eras el plan que nunca supe que necesitaba. Eres mi principio, no mi secuela. Nos besamos, lloramos, bailamos en la oscuridad sin música. Y por primera vez no se trataba de demostrar nada. Éramos solo nosotras, reales, crudas, radiantes. Mi esposa de nuevo, pero esta vez para todo. Hay un tipo de silencio que solo llega después de la guerra. No el silencio del miedo ni de las secuelas, sino la quietud que se instala en lo profundo de tus huesos cuando finalmente dejas de correr. No planeamos nada después de la segunda boda, nada de fiestas, ni viajes, ni anuncios. Simplemente volvimos a casa. Y por una vez, hogar no significaba un ático ni una fortaleza de cristal y oro. Hogar significaba una vieja librería, escaleras chirriantes, mantas suaves y 2 mujeres enredadas la una en la otra, demasiado cansadas para moverse y demasiado enamoradas para preocuparse. Se durmió con su anillo aún en el dedo, su mano descansando sobre mi corazón. Me quedé allí tumbado, escuchando el sonido de su respiración y pensando en lo lejos que habíamos llegado desde esa fría boda llena de venganza hasta esta suave e imposible verdad. A la mañana siguiente hizo panqueques, quemó la mitad, maldijo a gritos y se rió cuando me comí cada bocado. Eres asqueroso, dijo. Pero me besó con el jarabe aún en los labios. El hogar creció más rápido de lo que podríamos haber imaginado. Las donaciones llegaron a raudales, los voluntarios se duplicaron, las sobrevivientes llegaron en oleadas, chicas con historias como cicatrices, mujeres que no habían dicho su verdad hasta ahora. Calista saludó a cada una como si estuviera construyendo un mundo nuevo. De cada mano que sostenía. La vi crecer en algo salvaje y con los pies en la tierra a la vez. Una mujer que una vez había sido de hielo, ahora encendiendo fuego para otros. Tenía una foto nuestra en su escritorio. No una pulida y pública, solo una foto espontánea que le tomé riendo en la playa, con el pelo enredado y los ojos entrecerrados por el sol. La enmarcaba como una reliquia. A veces la pillaba mirándola con la clase de ternura que antes la aterrorizaba. Solía tener miedo de desear demasiado, me dijo una noche.
Pero ahora sé que lo único que vale la pena temer es conformarse con menos. Volví a pintar a tiempo completo y abrí una pequeña galería a 2 manzanas. Ella venía a todas las exposiciones, compraba la primera pieza antes de que abrieran las puertas. Porque sé de lo que son capaces tus manos, me susurró al oído. Y luego me demostró cuánta razón tenía. Me amó con más valentía que nadie, con todo su ser, sin disculpas ni disimulos. Todavía había días difíciles. Recibía cartas de su madre, a veces sin abrir, sin respuesta. Las guardábamos en un cajón. Nunca las abríamos. No necesitaba un cierre, solo necesitaba espacio para seguir sanando. Una tarde nos sentamos en el suelo de la librería, rodeadas de inventarios sin clasificar, bebiendo vino barato, con las piernas entrelazadas. ¿Alguna vez piensas en el principio?, le pregunté. Ella rió. ¿Te refieres a cuando me casé contigo por despecho? Exactamente. Deberías haber corrido, bromeó. Lo hice. Directo a tus brazos. Entonces se quedó en silencio, su sonrisa vaciló como cuando la emoción se apodera de mí demasiado rápido. Me salvaste, dijo. No por curarme, no por cargarme, solo por verme y quedarte. Te salvaste a ti misma. Dije que simplemente te amaba. Mientras lo hacías. Se inclinó y me besó, lento, profundo y seguro. Así es como se siente, susurró. Para finalmente llegar a lo que es el hogar. La primavera llegó temprano ese año. La librería olía a polvo y lilas. La chimenea estaba abriendo su segundo local y bailábamos en la cocina más noches de las que cocinábamos. Entonces, una noche, llegó a casa con manos temblorosas y un brillo que no reconocí. ¿Qué es?, pregunté. Metió la mano en su bolso y sacó un sobremanila. Dentro de los papeles de adopción. Hay una chica, dijo en voz baja. 14, rara, asustada, brillante, y necesita un lugar donde aterrizar. No lo hice. Duda. Traigámosla a casa, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ni siquiera vas a hacer preguntas. Solo una, dije. ¿Cuándo podemos conocerla? 2 semanas después llegó, alta, de mirada penetrante, cautelosa. Se llamaba Emory y no confiaba en nadie, todavía no. Pero cuando Calista le tendió la mano, la tomó, y cuando le di un pincel, no me soltó. No nos llamamos madres, no de inmediato. Pero una noche, Emory dejó una nota en la mesa de la cocina, gracias por no renunciar a mí. Creo que tal vez sean mis seres queridos para siempre. Calista lloró. La abracé mientras lo hacía, y más tarde, cuando Emory fingió no escuchar desde la escalera, Calista susurró, ¿crees que es posible finalmente ser todo lo que nunca pensaste que podría ser? Ya lo eres, dije. Ahora también eres suya. Las 3 creamos nuestros propios rituales. Pizza en el suelo todos los viernes, maratones de películas en las noches de tormenta, largos paseos donde nadie tenía que hablar a menos que quisiera. Lentamente, Emory empezó a reír. Luego empezó a bailar cuando nadie la miraba. Entonces dejó un cuadro en mi escritorio. Era la librería, iluminada por la luz de la mañana. Calista se acurrucó en el asiento de la ventana, yo leyendo en el suelo, Emory de pie entre nosotras, un libro en una mano y el sol a sus espaldas. Lo tituló Hogar, Calista lo enmarcó y lo colgó sobre nuestra cama. Esa noche yacíamos enredadas, las 3, exhaustas, plenas y silenciosas. ¿Sabes?, susurró Calista mientras yo le trazaba el contorno de su clavícula en la oscuridad. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí así, me habría reído en su cara, y ahora, lucharía contra los dioses para conservarlo. Sonreí, no tienes que hacerlo, ya has ganado. No, murmuró, dándome un beso en el hombro. Ganamos, tú y yo contra todo. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Adentro, su corazón latía bajo mi oído y finalmente comprendí lo que significaba amar tanto a alguien.
Olvidas cómo tener miedo. Se casó conmigo para lastimar a alguien más, pero fui yo quien terminó enterrado en sus brazos. Y no hay lugar en este mundo donde prefiera vivir que aquí para siempre. Muchas gracias por su apoyo, ya sea dándole me gusta, comentando, compartiendo o enviando sus agradecimientos. Ustedes marcan la diferencia aquí en el canal.